A ver, buenas noches. Sí vinieron. ¿Qué vimos la semana pasada? El perdón, exactamente. Fíjense que una de las cosas que estamos aprendiendo durante este viaje de diversas enseñanzas es que tú y yo tenemos que entender cómo es que tú y yo estamos formados y fuimos constituidos. Porque, sí, porfa, porque ya estoy queriendo ponerme a bailar aquí con las luces. Gracias, Dila. Una de las cosas que tenemos que entender es justamente la manera en la que tú y yo podemos creer. Porque quiero ser muy preciso en este punto, porque no quiero decir algo que es por mérito propio. Pero tenemos que ver y entender la manera en la que tú y yo podemos nuevamente unirnos con Dios. Porque recordemos que la religión es causada por el hecho de que son intentos del ser humano por unirme nuevamente con Dios. Recordemos que hubo una separación en el huerto a causa del pecado, y eso me quitó propósito, me quitó destino, me quitó recursos. Y el ser humano siempre, por el hecho de que tiene un hueco en su ser, ha intentado maneras de volverse a unir con Dios. Tú checa con personas que incluso no creen en Dios o que son ateos, siempre van a tener la necesidad de buscar algo más y no saben qué es. Buscan en el conocimiento, buscan en las cosas materiales, buscan en relaciones, pero no van a lograr poder llenar ese hueco, porque ese hueco solamente es llenado por Dios. Una eternidad solamente es llenada por una eternidad, y nosotros estamos constituidos por una eternidad, porque aunque estamos en esta tierra, en este pedazo de hueso y carne, al final cuando morimos hay algo más, no queda ahí. Entonces tenemos que tener entendido esto, que no es por el hecho de lo que yo haga, sino es por lo que Él ya hizo para rescatarme. Dios no tuvo un plan B, Él sabía que nosotros íbamos a fallar, y por ende Él ya sabía que íbamos a necesitar ser rescatados. Pero necesitó todo un proceso para poder dejar justamente las pistas o las huellas de lo que iba a venir a pasar a través de Jesucristo y podernos restaurar. Hace una semana hablábamos uno de los muchos regalos, al menos son 5 regalos que se pueden identificar en la Biblia a través de la obra que hizo Jesús. Uno de ellos es el perdón, porque el perdón es lo que yo recibo inmediatamente en que yo le digo: Señor, yo creo en esa obra, yo creo en la obra redentora de Jesús, y yo quiero que tú me perdones por mis faltas. En ese momento sucede este intercambio, y entonces todo lo que yo soy o era, se lo dejo a Jesús, y todo lo que es Él me lo transfiere a mí. Y entonces ese perdón es tal que yo puedo presentarme delante de Dios como si nunca hubiese pecado. Él me ve sin pecado, y eso es algo que tú y yo necesitamos creer y vivir. Y es tal ese perdón que nosotros recibimos, que es por eso que Dios quiere que nosotros entreguemos ese perdón a las personas. Hace 8 días hablábamos de eso, de que Dios nos perdonó, pero a veces tenemos en nuestro corazón cosas que nos cuesta trabajo perdonar y que necesitamos sí o sí dar para poder nosotros tener ese favor completo de parte de Dios. Porque lo veíamos en un versículo que a veces nosotros, por dejar brotar una raíz de amargura, puede ser que no alcancemos la gloria de Dios. Lo veíamos hace 8 días. Hoy yo quiero hablarte de otro regalo que Dios nos entregó en esa cruz. Y este regalo también es muy importante, porque tú y yo necesitamos ver la vida como Dios la diseñó. Necesitamos ver a través de los ojos de Dios, y a veces eso es lo que nos cuesta trabajo ver. ¿Por qué? Porque en un inicio Adán fue nuestro representante y él falló. Entonces, como fue nuestro representante, toda su descendencia tiene pecado. Les voy a poner un ejemplo.
¿Cuáles fueron los héroes que nos dieron patria? A ver, díganos. A ver, escuela de secundaria, primaria, ¿quiénes? A ver. ¿Quién? Miguel Hidalgo. ¿Quién más? Ok, no les voy a hacer examen de eso, ¿verdad? No es clase de historia. Pero bueno, vamos a bajar a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es a lo mejor uno de los más representativos acerca de la independencia, ¿no? Sabemos que es el señorcito pelón que era ahí. Pero ¿qué pasó? La victoria de él fue la victoria de toda una nación. Por el hecho de que él luchó esa guerra de independencia y recibió esa libertad, ¿quiénes fuimos los beneficiados? Todos los mexicanos, ¿no? Ok, entonces, lo mismo sucede con Adán. Adán regó el tepache y todos fuimos afectados. Pero nuestro segundo representante, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, por medio de su victoria, todos nosotros tenemos victoria. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque a veces eso nos cuesta trabajo creerlo y vivirlo. Ok, cuando Adán peca, nosotros perdemos su naturaleza, la naturaleza de Dios. Perdemos la relación que teníamos con Él. Perdemos los recursos que teníamos y perdemos el propósito y destino. Por eso el ser humano constantemente está en una espiral en decadencia. Constantemente, si tú ves a tu alrededor, no vamos lejos. Cuánta perversidad hay, cuánta maldad hay. ¿Por qué? Porque esa fue consecuencia del pecado de Adán. Muchas veces nosotros queremos echarle la culpa a Dios, de que no, pues es que si Dios existiera, porque es clásica respuesta de una persona que no cree en Dios. Es que si Dios existiera, no hubiera tanta maldad, no hubiera tanta hambre, no hubiera tanta enfermedad. No es por culpa de Él, es culpa de... ¿Por qué? Ok, porque nosotros decidimos hacer las cosas como nosotros creemos que es correcto. ¿Qué simbolizaba justamente el hecho de que comieran del huerto del Edén? No solamente desde que, ay, qué rica está la manzana. No. Es el hecho de decir, yo creo que esto es lo correcto, no te voy a hacer caso a ti. Cuando Dios ya les había dado el consejo, les dijo, muchachos, no coman de este árbol, porque el día que coman van a morir. Me vale, no quiero saber lo que tú me dijiste, me vale, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y comieron de ese fruto. Entonces es consecuencia de no escuchar la voz de Dios. Entonces el pecado es consecuencia, o todas las consecuencias del pecado es todo lo que vemos a nuestro alrededor: hambres, enfermedades, violaciones, asesinatos. Todo eso es consecuencia de no escuchar a Dios, de separarnos de Él. ¿Sí me explicó? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces la separación provocó calamidad, provocó destrucción. Porque muchas veces, vuelvo a insistir, decimos, no, es que si Dios, no, nosotros decidimos vivir a mi manera, ¿no? Dice la canción. Entonces, eso es un problema. Ok, entonces, toda la humanidad está a través de las consecuencias de Adán, pero todo aquel que cree en Él, entonces tiene un segundo representante, que en este caso dijimos que es Jesús. ¿Vamos a ir hasta aquí? Ok, ¿por qué es importante esto? Porque si tú puedes entender la victoria que Jesús tuvo en la cruz, entonces tú puedes entender la victoria que tú tienes ahora. Y es por lo que el ejemplo que te puse de Miguel Hidalgo. Porque tú y yo a veces decimos, no, pues es que Jesús es el que es santo, Jesús es el que es perfecto, Jesús es el que no cometió ningún pecado, pero es Él. Y entonces el hecho de que tú veas que lo hizo, pero tú no te sientas identificado con esa victoria, entonces tenemos problemas. Porque es por eso que como cristianos vivimos apagados, vivimos tristes, vivimos en una constante persecución
discusión porque es algo que mi esposa y yo nos estamos topando mucho hoy en día, y no nomás mi esposa, sino mis papás, obviamente ahora que platico con ellos, es ese asombro de pensar que el enemigo tiene más poder que Dios. Y luego dicen, ay, por favor, óreme, porque ¿qué creen que me están haciendo brujería? Y ya están así todos paniqueados, estresados, como perritos chihuahueños. Y le decimos, ¿no dice su palabra que ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prevalecer? Sí, pero, y ya, el pero, entonces lo que estás diciendo es, no me importa lo que diga la Biblia, me importa lo que me están haciendo. Y entonces, ¡pum!, le damos poder al enemigo sobre nuestra vida, porque creen que hablamos primeramente sobre el cimiento de la fe. Porque la fe es necesaria para poder activar todos estos beneficios que Jesús ganó en la cruz, no nosotros. Tú ni yo fuimos a rompernos la face con los españoles en 1810. Ninguno de nosotros. ¿O sí? A ver, levante la mano. ¿Quién? Nadie. Ni siquiera habíamos nacido, ¿no? Pero somos beneficiarios de esa victoria que ellos tuvieron. Lo mismo es con la victoria de Jesús sobre nuestras vidas. No hasta cantan el himno nacional, ¿no? Que más osare un extraño enemigo profanar con su planta, no, hasta lo cantamos con orgullo. Bueno, pues la realidad es de que ese extraño enemigo ha querido venir a tu vida a tratar de meterte ideas que ya no deberían de estar ahí. ¿Y por qué entonces no tomamos esa verdad de lo que Jesús hizo en la cruz y la empezamos a vivir? ¿Hay alguien ahí? Es una realidad, iglesia. Porque de esto va a depender la manera en la que tú y yo vamos a vivir. Es la manera en la que tú y yo vamos a caminar en nuestro día a día. ¿Qué dice Proverbios 23:7? En la segunda parte de este versículo hay algo bien claro que habla aquí Salomón. Dice en Proverbios 23:7 que tal es tu corazón, así eres tú. Dice en la segunda parte, dice, porque cuál es la primera parte, pero cuál es su corazón, su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo piensas? Y vuelvo a recapitular y a insistir constantemente en este paso, casi cada 8 días. ¿Por qué? Porque si tu mentalidad es de derrota, ¿cómo vas a vivir? Derrotado. Si tu mentalidad es de que todos los días vives perseguido por el enemigo, ¿cómo vas a vivir? Si tu mentalidad es de que todo lo que te haces, que todo lo que haces te va mal, ¿cómo vas a vivir? Mal. ¿Por qué? Porque tal es tu pensamiento en tu corazón, así eres. ¿Recuerdan de la vez que yo les platiqué esa anécdota con mi esposa? Estábamos en un centro comercial ahí en Santa Fe. Les platiqué eso de que veíamos a mucha gente que caminaba así, se ven así muy finita, muy hippie's nice, y huelen bonito, y se ven así como que son de otro planeta, ¿no? Y yo vengo de Nesa, digo, no puede ser, carnal, ¿cómo es eso posible? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Y podríamos decir, bueno, ellos tienen dinero, tienen recursos, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Es su pensamiento. Porque como ellos entienden lo que tienen, así viven y así se comportan. ¿Y por qué nosotros, que somos hijos de Dios y que tenemos la victoria más grande y los recursos más abundantes sobre nuestra vida, por qué no caminamos tal cual? Porque a veces pensamos que tú y yo nos podemos llegar a contaminar por alguien. O sea, imagínense que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y de repente, les voy a recomendar una serie
Se llama The Chosen. Si no la han visto, véanla. Porque me encanta cómo plantean la vida de Jesús sobre aquí la tierra. Y muchas cosas que a veces no logramos imaginar, ahí te lo plasman. Hay una escena donde Jesús va con sus discípulos y de repente viene una persona leprosa hacia él. Y el leproso le dice: no te me acerques, no te me acerques, porque yo estoy contaminado. Si tú lees la Biblia, Jesús no solamente se acercó, sino que lo tocó. Y sabes algo bien cruel en aquel entonces, es de que las personas leprosas no podían convivir con el demás pueblo. Incluso había pequeñas ciudades para los leprosos que se llamaban leprosarios. Ahí es donde vivían, porque no tenían que contaminar a los demás. Entonces imagínate cómo ellos se sentían al ser menospreciados, al ser aislados. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido de repente un rechazo con nuestros familiares, con nuestros amigos, que de repente dicen: ay, hazte para acá, no te juntes con la chusma, ¿no? Y tú sientes así como que: ay, qué gacho, pues ¿por qué me hacen a un lado? ¿No sientes feo? Ahora imagínate que ellos, que día con día constantemente eran rechazados por la sociedad, porque no los podían ni siquiera tocar. Cuando el ser humano está hecho para eso, para tocar, para abrazar, para comunicarse, para platicar. O imagínate la desesperación de una persona leprosa al haber tal vez pasado años sin haber tocado a alguien. Y de repente llega Jesús y le dice: no, ven muchacho, y lo toca. Y no solo lo toca, lo sana. Imagínate que Jesús hubiera dicho: no me toques, no me toques, porque me contamino. Y sabes, a veces como cristianos hay gente allá afuera que necesita de una palabra, de un abrazo, de un consejo, pero no nos queremos juntar con ellos porque no me voy a contaminar, porque yo sé que es un adúltero, o yo sé que es un fornicario, o yo sé que es un borracho, o yo sé que... ¿En qué cabeza cabe? ¿En dónde vives? ¿En quién crees entonces? ¿Hay alguien ahí? Porque es triste, iglesia, que nosotros vivamos así como que no me toque, como queriendo vivir en una burbuja para que no nos contaminen. Cuando Jesús dijo: ¡hey! Ustedes son la luz del mundo. Ustedes deberían de llevar luz a donde hay oscuridad. ¿Y donde hay oscuridad? En el mundo. Aquí todos bien felices, bien bonitos, somos como unas velitas acá y hacemos una llamarada porque todos somos cristianos y ay, qué bonito club, pero no se trata de eso. La luz se lleva ¿a dónde? Jesús lo dijo: la luz en una lámpara no se hace para que la metas abajo de la cama, sino es para que lo pongas en lo alto y pueda alumbrar. Y si tú y yo somos luz, entonces ok, gloria a Dios. Pero ¿qué creen? Que ese no era el tema. Me desalié un poquito, pero bueno. ¿Por qué les digo todo eso? Va a colación. ¿Por qué? Porque dentro de eso que Jesús nos regaló en la cruz, hay algo que tú y yo debemos de conocer. Se le llama la nueva naturaleza. Porque nuestra antigua naturaleza, ya se las expliqué, es ese pecado que entró a nuestra vida, y por causa de ese pecado vamos en una espiral descendente, en decadencia. Yo el otro día me preguntaban: oye, ¿por qué crees que el mundo está así? Bien sencillo. Dios nos entregó la estafeta a los seres humanos para que reináramos y gobernáramos esta tierra. Si no me creen, léanse Génesis. En Génesis hay una parte que se le conoce como el mandato de dominio, donde Dios le dijo: te vas a multiplicar, tú vas a sojuzgar y tú vas a gobernar. ¿Sale? Y entonces así como que, ay, ¿cómo se siente uno cuando le encargan a uno una chamba, no? Y dice: sí, yo la voy a hacer, la voy a llevar a cabo, déjamelo a mí, ¿no? Como el Chavo del 8 se emocionaba, ¿no? Sí, dámelo, y yo entonces voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Ok. Pregunta: ¿somos buenos gobernantes? Si tienes dudas, solamente voltea a ver a tu alrededor cómo está el mundo.
Ahí está la respuesta. ¿Somos buenos gobernantes? No, porque lo hacemos bajo nuestro propio entendimiento. Ok, entonces, fíjate lo que dice Gálatas 5:17. Porque aquí está el meollo del asunto. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra él. Ok, la carnalidad es los deseos de este cuerpo, ¿sí? Lo que veo, lo que toco, lo que siento, lo que huelo. Y ese deseo va a ir en contra del espíritu. Y acuérdense que ahí dice espíritu con E mayúscula, es decir, es contrario a lo que es el Espíritu Santo. Por eso el ser humano siempre está deseoso de tocar, de ver, de nuevas experiencias, porque trata de irse sobre eso. Esos son los deseos de la carne, van contra el espíritu, y del espíritu contra la carne. Dice, y estos, ¿qué pasa? Se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Ok, entonces lo que quiere decir aquí es que literalmente la carnalidad se basa en el egoísmo, en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece que está bien. No me interesa tu bienestar, me interesa que yo esté bien. Siempre el egoísmo va a estar pensando en sí mismo. ¿Por qué los matrimonios truenan? ¿Por qué los matrimonios se rompen? Por egoísmo. Porque tú me dijiste, es que tú me hiciste, es que tú me... Y entonces está en apuro que se basa en lo que la otra debió darme. Egoísmo. Egoísmo. Siempre para mí, para mí, para mí. Porque me hiciste, me dijiste, o no, es para mí. Egoísmo. Las familias se rompen por eso. Es triste ver luego peleas de matrimonios que dicen, no, es que mi esposo esto, no, sí, pero mi esposa, no, pero y siempre es lo que eres, el otro con el otro. Pero cuando tú volteas a ver a Jesús, ¿Jesús qué hizo? Se entregó, se dio. Tan es así que le lavó los pies a sus discípulos, y tan es así que murió por ti, por mí, por toda la humanidad, sin importar tu condición. Porque si se hubiera puesto a ver, vamos a ver, Diego, no sé, tal vez puede ser que muera por ti porque medio me caes bien. ¿Lo hizo así? No. Dice que aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Entonces, si tú quieres vivir en el Espíritu, lo primero que se tiene que romper, ¿qué es? El egoísmo. La carnalidad y el egoísmo. Se tiene que morir sí o sí. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos seguros? Ok, fíjate otro. Romanos 7:15. Romanos 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no lo hago lo que quiero, sino hago lo que eso hago. ¿Le suena? Todo el día estamos en ese dilema. Fíjate, ahora vamos otra vez de regreso a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Amigo Milton, ¿me puedes bajar tantitos agudos? Por eso chilla, porfa. Dice, con Cristo, ¿qué? Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? En la fe. ¿En quién? Ok, vamos por partes, porque yo quiero explicarte esto. Te voy a platicar dos historias. Una la escuché con un pastor, que a mí me gusta mucho escucharlo, y me encantó esa historia. Va a colación. Él platica de que había un reino
donde había dos hijos. Y uno de esos hijos decía que un caballero nace y otro decía que un caballero se hace. Y ahí estaba en la discusión, no, es que un caballero nace, y el otro, no, pero que ese no se nace, se hace. Y ahí estaban peleando. Entonces el rey les dijo, ok, ya dejen de pelear y cada quien vaya al pueblo y consiga evidencias por lo cual ustedes puedan argumentar lo que dicen y que pueda soportar eso, y vamos a ver quién tiene la razón. Y ahí van los dos a buscar evidencias. Y el que decía que se hacen, de repente ya estaba desesperado porque no encontraba una razón. Entonces se mete a un bar y estaba así pensativo, cuando de repente ve que quien atendía el bar era un gato. Y era un gato camarero, así como el gato con botas. Así estaba con su mantelito y iba y servía los tragos. Y entonces él quedó así y dijo, aquí está él si lo entrenaron, si hubo alguna manera de que él dejara de comportarse como gato para comportarse como una persona y pudiera servir, esta es mi evidencia. Y él estaba súper emocionado y se regresó al reino, y por ahí le había llegado ya el chisme de que su hermano tampoco había conseguido su evidencia. Pero al otro hermano de repente escuchó que su hermano ya tenía su evidencia y le dijeron qué era. Entonces él se le ocurrió algo y no dijo nada, simplemente se presentaron los dos con su papá, que era el rey, y le dijeron, a ver, muéstrenme por favor sus evidencias. Entonces él, el que traía a su gatito, él bien emocionado dijo, sí papá, claro que sí, ¿qué bebida se te antoja? Y entonces le dice, no, pues esto. Y entonces sale el gatito acá con su trajecito de meserito, con su charolita, y va caminando. Y entonces el otro hermano que vio cómo estaba caminando el gato en dos patas con su charolita, y todos estaban atónitos y así de, ¿cómo le hice? Estaban sorprendidos. Entonces el otro hermano lo único que hizo fue abrir una caja donde traía dos ratones. Entonces soltó los ratones, y entonces ¿qué creen que pasó? El gato aventó la charola, le valió gorro los tragos y fue atrás del ratón. ¿Por qué? Porque era su naturaleza. Otra historia. Había una víbora que siempre su tendencia era picar, es morder, ¿no? Si tú te acercas a una víbora, lo que va a querer hacer es morderte. Entonces él tenía un amigo que le decía, oye, Pánfilo, le voy a poner Pánfilo a la víbora porque no quiero que alguien se llame Joaquín y que... Pánfilo, le digo, Pánfilo, ¿por qué siempre quieres morder? No lo sé, pero siempre me dan ganas de morder. No, mira, te voy a recomendar que vayas a una universidad y que tú puedas ahí estudiar psicología. Ahí en la psicología te enseñan a poder calmarte, te enseñan técnicas para que tú puedas gobernar tu agresividad. No, yo no quiero ir. Ve, mira, para que mejores tu temperamento. Bien, te voy a hacer caso, ¿no? Y ya se fue, estudió, y entonces se preparó, luchó, se graduó con honores, y de repente conoce a una chica y se casa con esa chica, pero resulta ser que esa chica era muy adinerada. Entonces empezaron a poner negocios y ya tenían dinero, y la víbora era feliz con esta chica. Y de repente la víbora dice, voy a seguir estudiando porque he visto que me ha preparado para el camino y me ha dejado buenas experiencias. Y entonces en su graduación de la maestría, de repente iba bajando y alguien le pisó la cola a la víbora. ¿Y qué creen que hizo? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces, tú puedes intentar educar a la víbora o al gato. Puedes incluso tal vez tratar de darle recursos a ese gato, a esa víbora. Pero siempre van a salir a flote su naturaleza en el momento más inesperado. Lo mismo pasa aquí. Muchas veces, si nosotros vemos estas enseñanzas como una parte de una educación, es que voy a la iglesia para que yo ya no quiero tomar, yo ya no quiero ser como antes. Estás mal, porque estás educándote nada más, pero no estás entendiendo este versículo que está ahí.
Podemos educar, podemos tener recursos, podemos tener a lo mejor una buena vida, pero si nuestra naturaleza sigue siendo igual, tarde o temprano voy a caer. Va a salir a flote nuestra naturaleza. Tal vez tú dices, no, yo ya no voy a decir mentiras, ya no voy a decir mentiras, ya no voy a decir mentiras. Y de repente te sale tu amigo y te dice, oye, yo el otro día te invité a una fiesta, ¿por qué no fuiste? Y tú, por no querer decir que no quisiste ir porque le daba hueva ir a la fiesta, dices, es que me salió un compromiso. Pácatelas. Tu naturaleza. Sabes, como leíamos en el versículo anterior, sabes que no es lo correcto, sabes que no lo tienes que hacer, pero ¿qué pasa? Lo haces porque es tu naturaleza. Pero hace un par de jueves atrás yo te expliqué acerca del sacrificio de Jesús. Incluso te lo traté de graficar lo más posible, lo mayor posible. Porque ¿cuál crees tú que sea la manera para que la víbora de la historia que te platiqué, cuál crees que sea la manera correcta de hacerle a esta víbora para que deje de picar? ¿Cómo lo podríamos hacer para que la víbora deje de picar? ¿Quitarle los colmillos? Pero de todas formas va a querer picar, ¿no? A lo mejor le bajé así, pero va a querer. Va a chupar. Pero va a querer, su naturaleza es la misma. La única manera en la que la víbora deje de picar o de morder es que alguien le salte en la cabeza, le aplaste la cabeza, le haga así para que se le salgan los sesos. ¿Y qué pasa? Se muere. Eso es lo que Jesús hizo. Lo leímos en Isaías. Azotado, herido, fue por nuestras transgresiones. Él llevó el pecado que Él no cometió para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Vuelvo a hacer hincapié. Él fue torturado de la manera más atroz que tú te puedas imaginar. Si tú no dimensionas el sacrificio de Jesús, yo te invito a que veas la película de la Pasión de Cristo, y aún así se queda corta. Pero es una película desgarradora porque realmente te muestra los sádicos que eran los romanos para torturar a alguien que había cometido un delito. Pero yo te pregunto, ¿Jesús cometió algún delito? ¿Tenía razón por la cual Él muriera? No. Sin embargo, Él murió para perdón de nuestros pecados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, mas Cristo vive. Ahí viene lo importante. Todo es importante, dice. Y lo que ahora vivo seguimos en esa carne. Tristemente, la tendencia de nuestro cuerpo es pecar. Mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a estar queriendo meter la pata. Es nuestra tendencia. Pero dice, ahora lo vivo a través ¿de qué? De la fe. ¿En quién? En lo que Él hizo, en el Hijo de Dios. No en tus fuerzas, no en tus hechos, no en tus acciones, sino en ese intercambio del cual yo ya te he explicado varias veces. Ese intercambio en el cual tú le pones tu mano en Jesús y le dices, Señor, yo creo en esa obra que tú hiciste. La verdad, soy un adúltero, soy un fornicario, soy un mentiroso, soy un alcohólico. Empiezas a derramar a confesar todos tus pecados delante de Jesús. Y entonces sucede esto, porque tú tienes fe en lo que Él hizo en la cruz. No es tu esfuerzo. No es que te pares por las mañanas y digas, no, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar, no voy a pecar. Porque vas a pecar, la vas a regar. Pero cuando tú reconoces, el Señor, volví a fallar. Entonces Él dice, el cual nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Te das cuenta, iglesia? No es tu esfuerzo, no es tu mérito, es lo que Él ya hizo.
Literalmente lo que tú y yo debíamos de padecer, que fue todo el sufrimiento y el padecimiento, fue puesto sobre su vida. Y ya ahora tú y yo tenemos esa victoria. La victoria que Él tuvo en la cruz, nos la pasó a nosotros, nos la entregó a nosotros. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 7 del 1 al 5. Te voy a contar algo, una historia rápida, pero tú léelo, es para que quede más claro. Romanos 7 empieza a explicar acerca de una mujer que está casada. Supongamos que esta mujer se casa con el hombre perfecto. Ese hombre alto, güero, de ojos azules, bien formado, fornido, pero no solamente físicamente, sino en su actitud, sino en sus hechos, en sus acciones. Es el hombre perfecto. Imagínatelo, mujer, ustedes tienen mucha imaginación para eso. Todo eso que el TikTok y el Instagram te lo pinta, todo eso era esta mujer que se casa con él. Entonces ella se casa con él y ella está soñada con este varón. Y dice, ay, sí, estoy casada con el hombre perfecto. Pero resulta ser que en el primer día de casados ella dice, me voy a levantar y le voy a preparar unos huevitos estrellados para que con su juguito de naranja, porque es el hombre perfecto y merece una mujer perfecta. Y entonces le prepara sus huevitos y entonces él se lo da a comer. Y entonces él come y dice, que le falta un poquito de sal, pero gracias por tu esfuerzo, gracias por tu esfuerzo. Y ella se siente mal y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo? No, me tengo que esforzar. Y empieza a limpiar la casa, empieza a tallar las ventanas y todo, para que cuando regrese el marido encuentre todo impecable. Y entonces llega el marido, como es perfecto, hola mi amor, le da su besito, siempre sonriente, siempre alegre, siempre amando a su esposa. Pero de repente ve que su esposa trató de limpiar, pero le hizo así, dijo, ay, te faltó aquí. Y dijo, no puede ser, ¿cómo me pude fallar en eso? Si fue algo tan insignificante. No, le voy a echar ganas. Y dice, este hombre es perfecto, no me merece. Y la única forma en la que yo pudiera agradarle es que él muera. Pero es tan perfecto que tal vez nunca va a morir. Entonces, el que tiene que morir es uno, para que te separes de la ley. Eso es la ley. Eso es la ley. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos capítulo 7, acerca de esta mujer que está atada a un hombre perfecto, que es perfecto y su perfección la lleva a exhibir. Pregunta, ¿ustedes han visto las corridas de toros? ¿Qué hacen con la capita roja? Torean al toro, ¿no? Entonces acercan la capita y el toro bufa y se le va encima la capita. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, ¿no? La ley es lo mismo. La ley exhibe nuestra naturaleza. La ley de Moisés lo que te hace es decir, hey, muchacho, nadie de aquí, nadie. A ver, levante la mano, ¿quién es perfecto? Levante la mano quien no ha pecado. Levante la mano quien no ha mentido. Levante la mano quien no ha tenido malos pensamientos. Nadie. Porque eso hace la ley, exhibe tu naturaleza pecadora. ¿Por qué? Porque Pablo lo explicó, para que nadie se jacte, para que nadie diga, ay sí, yo soy súper santo. Nadie puede, iglesia, nadie. Entonces ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es vivir en él. Romanos 6 versículos 5 y 6, fíjate lo que dice. Romanos 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Versículo que sigue, por favor. Sabiendo esto, que nuestro fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Te acuerdas de que te dije que te aplastáramos la cabeza y le sacáramos los sesos? Así dice, a fe de que no sirvamos más a quién.
Las mujeres que han estado viniendo con mi esposa les ha dejado una tarea que es transcribir el libro de Romanos. ¿Quién viene a las clases con mi esposa? ¿Y quién ha hecho la tarea? Ya baja la mano. Porque Romanos tiene la esencia. Si tú quieres hacer esa tarea en casa, hazla. Transcribe el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque trae la esencia de todas las doctrinas que Jesús vino a entregarnos. Toda la ley, toda la esencia de lo que Él quiera que tú y yo vivamos. Está ahí escrito en Romanos. Porque aquí Pablo resume en 16 capítulos lo que tú y yo debemos de vivir por medio de la fe. Te voy a decir algo, porque es importante que tú y yo entendamos esto, iglesia. Porque no hay nada peor que una iglesia dormida. Y nosotros nos dormimos porque vivimos constantemente. Despertamos y decimos: no, hoy sí me voy a portar bien, hoy no le voy a contestar mal a mi esposa, hoy sí no voy a decir groserías. Y todo el tiempo estás en ese trance de tratar de no pecar, de no fallar, de no meter la pata. Y te olvidas entonces del propósito por el cual Dios nos puso aquí. Pensamos que nosotros tenemos que vivir para no regar el tepache, y no es así. Estamos aquí con un montón de cosas, habilidades, capacidades, talentos, dones, para conquistar literalmente esta tierra para la gloria de Dios. Pero estamos tan dormidos en el de no, hoy no voy a fallar, hoy no voy a fallar. Es por eso que Él dijo que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. Y no es para que tú digas: bueno, entonces como ya se venció el pecado, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. No es así. Eso lo vamos a ver más adelante. No es así. Pero cuando tú entiendes que tú ya moriste en esa cruz, entonces tú te levantas hoy para establecer el reino de Dios, por ver por quién oras, por ver quién necesita el consejo, por ver con quién te puedes acercar y decirle: oye, necesitas a Cristo. Mira, yo conocí a alguien que me restauró. Te olvidas de esa: no, hoy sí la voy a lograr. Y terminas el día frustrado, llorando, deprimido, porque no lo lograste. Pero es porque no hemos entendido esto, iglesia. Necesitamos entender que lo que Él hizo en la cruz fue absoluto y completo. No fue a medias, fue completo. Y entonces todo su perdón me lo entregó a mí. Yo ya me puedo presentar delante de Él perdonado completamente. Yo ya tengo su naturaleza, porque Él me entregó a su espíritu, y como su espíritu está en mí, ahora yo puedo salir y puedo predicar y puedo enseñar. Oye, Juve, tengo que dejar mi trabajo. No, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que tú estés, ahí vas a tener que establecer el reino de Dios. Pero ya deja de pensar de que eres un pecador. Ya no eres pecador. Ya fuiste lavado, comprado por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. La clase que viene se llama Renovando la Imagen. Porque nuestra imagen está completamente deteriorada acerca del enemigo, a causa de todo lo que nos han dicho, nos han hablado, y nos hemos creído esa mentira y hemos vivido así. Hay una historia en la Biblia que yo no la entendía hasta que después la comprendí. El Espíritu Santo me hizo entenderla y yo me quedé: wow, qué loco está eso.
En Génesis, cuando Jacob iba a morir, Isaac iba a morir, tenía a su hijo Jacob y a Esaú. Es una historia ampliamente conocida, porque Esaú era el primogénito, ellos eran gemelos, pero Esaú era el primogénito y le correspondía la bendición, ¿no?, de ser primogénito. Entonces su papá ya iba a morir y entonces le dijo: muchacho, ve y caza algo para mí, y cuando traigas lo preparas y me lo traes a mí, y entonces yo te voy a dar mi bendición. Pero el problema del papá es que ya se estaba quedando ciego, ya no podía ver. Resulta ser que la mamá escuchó y le dijo a su hijo Jacob, porque era su consentido, le dijo: tu papá va a bendecir a tu hermano, pero esa bendición es para ti. Él le dijo: pero ¿cómo va a ser si mi hermano es el mayor? Le dijo: no te preocupes, prepárate, yo te voy a preparar la comida para tu padre. Y le dice: sí, pero me va a descubrir porque mi hermano es velludo, yo soy lampiño, se va a dar cuenta. Le dijo: no te preocupes. Y lo vistió con la piel del carnero que sacrificó, lo vistió y fue y se presentó. Léanlo, está fascinante esa historia. Cuando él se presenta con su padre le dijo: oye, te escucho y hablas como Jacob, pero cuando te siento como Esaú. Pensó que lo iba a descubrir, pero sin embargo él soltó la bendición que le correspondía a su hermano mayor hacia su hermano menor. Y tú dices: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Todo. El hermano mayor representa a nuestro Señor Jesús. La mamá representa al Espíritu Santo. Quien fue a cazar, quien fue a trabajar, quien fue a hacer las obras fue el hermano mayor. Y el hermano menor recibe la bendición. Pero tuvo que haber puesto sobre él algo, que fue el sacrificio. Cuando él se acercó, lo tocó y le dijo: te escuchas como Jacob, pero te siento como Esaú. Es decir, que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, ya no nos ve a nosotros como pecadores, ya no nos ve a nosotros como que somos las personas más malas de este mundo. Ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesucristo en nosotros. Y es por eso que Él lanza su bendición hacia nuestra vida. Es por eso que tú y yo podemos disfrutar de los beneficios que están puestos en su palabra hacia nuestra vida. Es por eso que tú y yo podemos caminar confiados de que todo lo que hagamos nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque Él es nuestro representante. Jesucristo pagó por nosotros, iglesia. Ya deja de intentar, empieza a vivir, a creer. Deja de intentar ser lo que ya no eres. Porque tú dices: es que yo quisiera. No vas a poder. Deja que Dios obre en ti. ¿Y cómo le puedes hacer entonces para dejar de pecar? Deja que Él obre en ti. Déjalo que lo haga. Tú encárgate. Por eso dice: busca mi reino No dijo: ponte a hacer esto, ponte a hacer el otro. No. Jesús fue bien claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo cuál fue? Y ya, fue todo. Oye, joven, ¿qué hago con esto? Tú enfócate en los 2 mandamientos que Jesús dijo. Ama. ¿Por qué? Porque Jesús fue bien claro: cuando tú obedeces estos mandamientos, todo lo demás se cumple. Porque dejas de pensar en ti, dejas de ser egoísta, empiezas a ser generoso, empiezas a orar por las personas que hacen falta, empiezas a bendecir. Ves a alguien que está necesitado, te acercas y le dices: oye, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, ¿qué necesitas para que tú cambies de tu condición? Eres tú eres la luz ahora en esta tierra. Somos la sal de esta tierra, Jesús lo dijo. Iglesia, tenemos que reaccionar, tenemos que despertar, tenemos que dejar de vivir bajo las llagas del enemigo, porque esas son, fíjate, esos son los dardos del enemigo.
que te dicen eres un pecador, no seas hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? Esos son los dardos del enemigo. Eso Jesús dijo, ya basta. Se rompe. Yo te doy libertad para que tú conquistes y establezcas mi reino sobre esta tierra. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nos corresponde. ¿Estamos? Vámonos a pie, iglesia. Yo por más que quiero acabar como mi papá, 40 minutos dura él. Lo tiene hasta como medidito para ese reloj, y yo por más que quiero reducirle no puedo. Perdónenme, de verdad. Cierren sus ojos, levanten su mano y díganle: Señor, creo en esa obra, creo en eso que tú hiciste en la cruz. Papá, yo quiero empezar a vivir en esta realidad. Yo quiero empezar a caminar en esto que tú hiciste por mí, y ya quiero dejar de vivir en mentiras del enemigo que me tienen aprisionado.